El profesor Lee Oh-young, en su célebre obra Los japoneses que prefieren la contracción, postuló que la originalidad de la cultura nipona proviene de su obsesión por reducir, comprimir y refinar exquisitamente. Cuando los japoneses se adhieren a esta filosofía de la contracción, logran un arte meticuloso y una prosperidad económica sin igual. Sin embargo, advierte que cuando abandonan este principio y optan por la expansión hacia el exterior, los resultados históricos han sido trágicos. Cuando Ichiro Suzuki se aventuró en las grandes ligas, eligió rigurosamente la contracción. Antes de solicitar su publicación, Ichiro participó como invitado en un campamento de Seattle y rápidamente se dio cuenta de que su estilo de bateo basado en el poder no sobreviviría. Aunque había tenido 2 temporadas de 20 jonrones en Japón y su porcentaje de slugging se ubicaba entre los 5 primeros de la NPB, se centró completamente en el contacto. Como resultado, durante sus primeros 10 años en la MLB, promedió 224 hits y un formidable 331 de promedio de bateo, pero su slugging se mantuvo modestamente en 430. No obstante, Ichiro compensó esa falta de batazos extra base con una defensa demencial y una velocidad en las bases que le permitieron ser un jugador de impacto total. El segundo retador importante fue Hideki Matsui, quien tomó una decisión similar a la de Ichiro. A pesar de haber conectado 50 jonrones para los Yomiuri Giants en 2002, en su primera temporada con los Yankees en 2003, solo logró 16 cuadrangulares. Al año siguiente, sin embargo, conectó 31 y, excluyendo las temporadas plagadas de lesiones, se estableció como una máquina de carreras impulsadas confiable. Matsui registró un WRC más de 125 durante sus primeros 8 años en la MLB, desde los 29 hasta los 36 años, probando que la contracción podía funcionar. Pero el bateador Shohei Ohtani ha optado por un camino distinto: la expansión, no la contracción. Shedar. Su talento es fundamentalmente diferente al de sus predecesores, quienes tuvieron que acortar su swing para sobrevivir en la Liga Americana. Antes de adentrarnos en la historia de Ohtani, examinemos brevemente la tendencia actual en las grandes ligas. El año pasado, Luis Arraez dominó con una tasa de contacto del 96%, significando solo 4 swings fallidos por cada 100, cuando el promedio de la MLB es del 77%. Aunque no logró su cuarto título de bateo consecutivo, su promedio se mantuvo alto, y sus 181 hits fueron segundos en la MLB, solo detrás de Bobby Witt Jr. Sin embargo, Arraez no recibió la calificación de Qualified Offer y firmó un contrato de solo $12 millones por un año. Esto se debe a que, si bien su defensa y corrido de bases restan valor, su principal problema es que era simplemente un bateador con un alto promedio, cuya producción ofensiva real era limitada. El OPS se ha convertido en una vara mágica para medir la producción. Si bien se han desarrollado métricas más precisas, el OPS sigue mostrando una correlación extremadamente alta con la producción real de carreras. Desde que el Baseball Moneyball de Billy Beane hizo del OPS una métrica dominante, la creencia en la MLB es clara: un swing fallido es preferible a un contacto débil. Shedar. Si haces swing y fallas antes de tener 2 strikes, tienes otra oportunidad. Si haces contacto débil, solo un golpe de suerte lo convertirá en un hit. El hecho de que el año pasado, entre los 445 bateadores con el mínimo de apariciones, los primeros en la lista de menor tasa de contacto fueran Aaron Judge, Ohtani y Kyle Schwarber, lo dice todo. Esto demuestra que es mucho más valioso generar muchos batazos duros, incluso si ello conlleva más swings fallidos y ponches, y conseguir muchas bases por bolas sembrando el terror en el lanzador, que simplemente ser una máquina de sencillos. Por supuesto,
La valoración de Arraez sería diferente si tuviera la velocidad de Witt, y un alto slugging sin disciplina es el camino directo a ser un cañonero de mentira. No obstante, el ascenso de Toronto en 2023, que tuvo el 9º slugging, pero la mejor tasa de contacto, prueba que el equilibrio entre poder y contacto es crucial. Ahora, profundicemos en Ohtani. En el campamento de su temporada de debut, Ohtani sufrió un declive extremo tanto en picheo como en bateo. Como lanzador, lanzó solo 2.2 entradas, permitiendo 9 hits y 9 carreras, lo que podía atribuirse al clima seco de Arizona y la adaptación a la pelota. Pero como bateador, sus 2 hits en 24 turnos en 11 juegos eran alarmantes. La crítica en Estados Unidos fue brutal, calificándolo de nivel de escuela secundaria. Sin embargo, Ohtani mostró una transformación total en los últimos 2 juegos de pretemporada y conectó jonrones en 3 juegos consecutivos al comienzo de la temporada regular. Shedar, el rival de su segundo jonrón, fue Corey Kluber, ganador del Cy Young del año anterior. La razón bien conocida de este cambio fue que Ohtani sustituyó su leg kick por un toe tap. Ichiro había señalado que los lanzadores japoneses tienen un ritmo lento, mientras que los de la MLB son más rápidos, dejando menos tiempo para la reacción. Albert Pujols afirmó haber aconsejado a Ohtani que abandonara el leg kick, aunque otras fuentes lo atribuyen al entrenador Eric Inske. Lo increíble de Ohtani fue su adaptación inmediata. Nunca había usado el toe tap desde la escuela secundaria hasta que dejó Japón, pero se adaptó a la mañana siguiente. Sin embargo, Ohtani también implementó otro cambio fundamental. Inicialmente, durante los primeros 10 juegos de 2018, su codo izquierdo estaba casi horizontal al codo derecho. Después de cambiar al toe tap, su codo izquierdo se levantó notablemente. El toe tap podría reducir el poder en comparación con el leg kick, pero Ohtani compensó esa pérdida de fuerza levantando el codo izquierdo. Este movimiento, conocido como el flying elbow, solía estar prohibido, ya que se creía que si el codo se elevaba demasiado, el bate se alejaba del cuerpo, lo que hacía que el swing se dispersara. En el golf, este movimiento es la causa principal del slice, pero hoy en día, muchos jugadores de la MLB utilizan el flying elbow. Shedar. Al levantar el codo, el ángulo del torso se inclina de forma natural, permitiendo el swing de uppercut, que eleva la pelota de abajo hacia arriba. Mientras que antes se enfatizaba la rotación horizontal para la precisión, ahora se enfatiza la rotación vertical para conseguir un buen ángulo de lanzamiento. Cuando un bateador zurdo como Ohtani levanta el codo izquierdo, el hombro y la cadera derechos se acercan, y los hombros y la cadera izquierdos se separan, creando una postura de carga tensa, como si estuviera tirando de una cuerda de arco. Ohtani ya era famoso en Japón por golpear fuerte, pero estos cambios mecánicos le permitieron dominar el ángulo de lanzamiento. En los últimos 3 años, la velocidad promedio de salida de bola ha sido liderada por Judge, con 96.3 millas por hora, seguido por Wanil Cruz, con 95.4 millas por hora, y Ohtani, con 95.1 millas por hora. Cedar. La ventaja del flying elbow es que permite convertir en extra bases incluso lanzamientos ajustados al interior. Ohtani conectó 15 jonrones a lanzamientos interiores, empatando en el liderazgo con Judge. Además, al finalizar el swing, Ohtani adopta un high finish, arqueando el torso hacia atrás como un golfista al golpear con el driver, otro cambio respecto a sus días en Japón que contribuye enormemente a su poder y ángulo de lanzamiento. Lo más asombroso de Ohtani es que, a pesar de elegir la expansión de su juego en la MLB, su promedio de bateo en las últimas 3 temporadas fue de .278, el sexto mejor de la liga en ese periodo. Ohtani se poncha a menudo,
pero su capacidad para conseguir bases por bolas le dio un porcentaje de envasado que fue el tercero más alto, solo detrás de Judge y Soto, y su slugging fue el segundo, solo detrás de Judge. El salto en su OPS, que pasó de .843 hasta 2020 a un impresionante 990 a partir de 2021, con un aumento significativo del poder, tiene una explicación crucial en su físico: el aumento de la masa muscular debido a 3 cirugías. Ohtani se sometió a la Tommy John en octubre de 2018. En 2019, durante la temporada, descubrió que tenía la rótula dividida congénitamente y fue operado. En septiembre de 2023, recibió su segunda Tommy John. Después de cada cirugía, Ohtani regresó notablemente más corpulento. Especialmente la transformación que ocurrió en el invierno de 2020 duplicó, literalmente, su cuerpo. Se sabe que Ohtani levanta más de 225 kilos en deadlift sin cinturón de levantamiento, y la razón por la que los scouts de la MLB observan el tamaño de los bateadores es que la masa muscular es generalmente proporcional a la velocidad del swing. Shedar, en su libro La ciencia de batear, argumentó que estaba en desventaja por ser lanzador diestro y bateador zurdo, en contraste con los jugadores que naturalmente batean zurdos. Según Williams, para conectar jonrones, la fuerza del brazo superior que sostiene el bate es crucial. El argumento de Williams podría aplicarse a Ohtani, quien también lanza con la derecha y batea con la izquierda. Sin embargo, es probable que Ohtani haya tenido amplias oportunidades para fortalecer su brazo izquierdo, mientras su brazo derecho se recuperaba de las 2 cirugías de codo. Billy Wagner, por ejemplo, es un caso famoso de un niño que empezó a lanzar con la mano izquierda después de tener un yeso en la derecha, y terminó convirtiéndose por completo en zurdo. Al elaborar este análisis, la conclusión es ineludible. Ohtani es un ser que trasciende la categoría de jugador asiático. Cuando le preguntaron al padre de Ohtani si creía que su hijo tenía sangre alienígena, respondió: "Que yo sepa, no hay ninguno en nuestro linaje ancestral". En noticias rápidas de las Grandes Ligas, los Dodgers han firmado a Evan Phillips por 1 año y $6.5 millones. Phillips, quien se sometió a la Tommy John en junio pasado, podría regresar al final de la temporada. Rougned Odor ha sido designado nuevamente para asignación. Corbin Carroll y Jackson Holliday han sufrido fracturas en el hueso ganchoso de la palma de la mano, y el equipo de Estados Unidos necesitará un reemplazo para Carroll en el jardín. Aaron Civale firmó con los Brewers por 1 año y $6 millones. Gary Sánchez con Milwaukee por 1 año y $1.75 millones. Jordan Montgomery con Texas por 1 año y $12.5 millones. Shedar. Contrato de Eric Fede con los White Sox se confirmó en 1.5 millones por 1 año. Finalmente, Miles Mikolas también firmó un contrato de 1 año con Washington. Hasta aquí las noticias de hoy. Esto fue Béisbol con Kim Jong-un.